Y de inmediato continuamos con la presentación del doctor Víctor Acevedo Martínez, que se llama Antropología, Cultura y Etnohistoria, un contexto general. Gracias, Víctor, adelante. Gracias. Ahora vamos aquí a compartir la pantalla. Pues vamos a empezar con esto que le puse antropología, cultura, etnohistoria, un contexto general. Pues son unas ideas en torno a estos conceptos, a estas disciplinas y demás. Es general, ¿no? La idea es un poco hablar sobre la antropología y sus disciplinas, la importancia de la cultura para estas disciplinas y la importancia de la perspectiva histórica para la antropología social. La idea es dar un marco general que les sirva para introducirse al campo de la antropología para los que no han estado familiarizados con esta ciencia. Es necesario decir que la antropología es una gran ciencia que se divide en disciplinas o subdisciplinas, ¿no? Según como lo queramos ver. Todas implican el estudio del hombre, del ser humano, pues. Cuando digo hombre me refiero al ser humano, no al ser humano masculino. En tanto ser social, teniendo como constante a la cultura. Ahora bien, retomo las disciplinas antropológicas, como se enseñan en la ENA. Siempre hay cierta variación entre los departamentos universitarios donde se ubica la antropología. A veces en las facultades de filosofía, a veces en las de ciencias sociales. La Escuela Nacional de Antropología e Historia, en este sentido, es una universidad de antropología, por decirlo así. Y bien, veamos. Al lado izquierdo están las disciplinas antropológicas que se enseñan en la ENA, la antropología física, la arqueología, la lingüística antropológica, la antropología social, la etnología, la etnohistoria. Creo que la ENA es la única escuela en América Latina que enseña etnohistoria en licenciatura. Y en la ENA también se enseña historia, aunque la historia es punto y aparte. La historia no es una disciplina antropológica, proviene de otra tradición académica, aunque desde luego los antropólogos nos auxiliamos de ella y tenemos muchos puntos donde confluimos. Más adelante retomaré este punto cuando hable de la etnohistoria. Y bien, como ya mencioné, todas las disciplinas antropológicas giran alrededor del estudio de la cultura. Tienen una dimensión social e histórica. Esto quiere decir que se estudian sociedades y que según la disciplina que se trate se puede enfocar a sucesos del pasado o del presente. Antes de seguir explicando de qué trata cada disciplina, me parece importante decir algunas palabras sobre el concepto de cultura. Pues el concepto de cultura en antropología es comparable a categorías como la gravedad en la física, la enfermedad en la medicina. Es decir, es un concepto explicativo fundamental. La cultura en antropología no tiene nada que ver con la idea común en relación a entender a la cultura como la acumulación de conocimientos o a gustos especializados. Es decir, muchas veces pensamos que una persona culta o que tiene mucha cultura es una persona que tiene un alto grado académico o que gusta de determinado tipo de arte y le gusta la música de cierto tipo o que le gusta ir a museos o cosas por el estilo. El término cultura en antropología no tiene que ver nada con nada de esto. Se trata más bien de una construcción social que engloba distintos conocimientos, prácticas y creencias que se expresa de distintas maneras. Fue precisamente Edward Taylor quien acuñó una de las definiciones más clásicas de cultura, ya con el sentido que tiene hoy. De esto les habló la doctora Wood la ocasión anterior. En 1871, Taylor en su libro Cultura Primitiva decía que la cultura o civilización en sentido etnográfico amplio es ese todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridos por el hombre en cuanto miembro de una sociedad. Clyde Kluge-Hahn, quien escribió un manual de antropología que les mandé por si quieren leer más sobre las disciplinas
antropológicas, definía la cultura como la manera total de vivir de un pueblo, el legado social que el individuo recibe del grupo. La cultura, según Clifford Geertz, uno de los antropólogos más famosos que ha existido, en su libro La interpretación de las culturas, decía que la cultura es un sistema de concepciones expresadas en forma simbólica, por medio de las cuales la gente se comunica, perpetúa y desarrolla su conocimiento sobre las actitudes hacia la vida. Catherine Good y Laura Corona, en el libro Comida, Cultura y Modernidad en México, este libro que ya les han enviado, señalan lo siguiente. Aquí entendemos la cultura en un sentido amplio, como una propiedad central de las relaciones sociales, que abarca tanto las dimensiones económicas, materiales e institucionales de la vida colectiva, como los aspectos ideacionales de la cosmología, la significación y la estética. Y bien, cada concepto de cultura que les he leído nace de un enfoque teórico específico dentro de una corriente antropológica determinada, y es necesario entender que estos conceptos están en constante debate y construcción, es decir, no existe el concepto correcto y que utilizamos el que nos permite explicar mejor la realidad que tratamos de conocer. El conocimiento antropológico, como todo conocimiento científico, es relativo. Lo importante de estas definiciones es que podemos ver que la cultura es producida socialmente y produce al mismo tiempo a los seres humanos. Es decir, los seres humanos en sociedad crean la cultura y la cultura crea a los seres humanos. Entre otras cosas, lo que pensamos, lo que creemos, lo que percibimos, digamos, todo lo que podemos escuchar, ver, oler, saborear, está determinado o influido por la cultura en que vivimos. Entre otros muchos aspectos en los que la cultura está implicada en la vida de los seres humanos. Hay muchos ejemplos de esto, cuestiones que parecieran biológicas o, entre comillas, naturales, son aprendidas y culturales, ¿no? Por ejemplo, caminar es algo que se aprende. Caminar erguidos. Los seres humanos caminamos erguidos. Caminar erguido es algo que se aprende, no es algo natural. En ese sentido es algo cultural, ¿no? Si ustedes se fijan, a los niños se les enseña a caminar. Y hay algunos casos donde no ha habido este proceso y los seres humanos que han vivido en estos procesos no aprenden a levantarse erguidos. Bueno, ese es uno de muchos ejemplos de algo que pensaríamos totalmente natural y que sin embargo es cultural. Y algo muy importante es que la cultura implica la unidad del género humano y al mismo tiempo la diversidad de este. Es decir, todos los seres humanos tenemos en común producir cultura y la cultura de cada grupo social puede ser diferente. Es decir, las creencias, las comidas, la música, la idea de familia, incluso qué se considera un hombre o una mujer, o qué se considera una persona, o la tecnología o la estética, entre otros muchos ejemplos, tienen que ver con la diversidad cultural. O sea, cada cultura puede pensar diferente sobre estos aspectos. Por lo que no hay culturas inferiores ni superiores, solo hay culturas diferentes. Esto es súper, súper importante que lo tengan en cuenta. No hay culturas inferiores ni superiores, solo hay culturas diferentes. Y aquí quiero resaltar algo que me parece fundamental de entender, y es que fuimos educados en una sociedad que malentiende las ideas de la evolución humana. Supone que las sociedades evolucionan y que hay una especie de peldaños donde las sociedades no occidentales son sociedades inferiores, que están escalones abajo en la secuencia evolutiva, que son menos evolucionados. Esto es en parte responsabilidad de los primeros antropólogos y constituye una de las peores falacias, desde hace mucho tiempo superada por nuestra disciplina, pero que dejó huella en otros ámbitos, que la han reproducido de manera acrítica. Luego entonces, las sociedades no evolucionan. No existen sociedades con culturas inferiores. Las sociedades simplemente son diferentes. En todo caso, como diría Franz Boas, uno de los antropólogos que combatió fuertemente esta teoría que se llamaba evolucionismo, él decía, bueno, en todo caso, cada fenómeno, o sea, cada cultura,
es una resultante de acontecimientos históricos. Entonces, el esquema lineal con el que se ilustra la teoría darwiniana de la evolución tal vez funcione todavía para explicar el proceso de evolución humana, aunque hay varias nuevas teorías, pero queda completamente descartado para explicar la dinámica cultural de las sociedades. Y bueno, quiero explicar un poco este cuadro que hice, esta diapositiva. Allí están 5 personas que vivieron durante el siglo XIX. Esta teoría, la del evolucionismo, la que pensaba que las sociedades evolucionaban, fue de las primeras teorías antropológicas y situaba en la cúspide, en lo más alto, en su pantalla sería el personaje que está, digamos, arriba a la derecha, sería la cúspide de la civilización, ¿no? La sociedad europea del siglo XIX. Había, según ellos, 3 estratos: los civilizados, los bárbaros y los salvajes, ¿no? Y bueno, ahí hice este cuadro un poco irónicamente también para pensar en esta idea mal lograda de la evolución cultural. Y bueno, hasta arriba, pues en ese esquema no podía estar nadie más, seguramente nadie más civilizado que el rey Eduardo de Inglaterra, ¿no? El rey Eduardo VII de Inglaterra, ¿no? Seguramente él no podría admitir jamás que alguien fuera tan civilizado como él, ¿no? El del siguiente peldaño, por decirlo así, es un general de los nacientes Estados Unidos en esas fechas, el general George Armstrong Custer. Seguramente ellos dos irían en el rubro de las sociedades civilizadas en el esquema, ¿no? Pero entre ellos seguramente no se considerarían igual. Bueno, Eduardo no consideraría igual a George, ¿no? En medio puse ahí también irónicamente al benemérito de las Américas, a Benito Juárez, zapoteco que llegó a ser presidente. Bueno, seguramente George Armstrong Custer vería igual de inferior a Benito Juárez que al siguiente personaje, que es Tatanka Yotanka, el mejor conocido como el jefe toro sentado, ¿no? En este esquema, seguramente Juárez estaría en los bárbaros, pero Toro Sentado estaría en los salvajes. Y definitivamente Juárez no vería como su igual, aunque hayan tenido los dos una matriz indígena muy similar, a Toro Sentado, ¿no? Porque pues Juárez sabía escribir, ¿no? Sabía leer, fue presidente de un país naciente, ¿no? Y Toro Sentado, pues seguramente fue considerado un salvaje. Y de hecho Juárez permitió la llegada de grupos que venían del norte de América y se establecieron en la frontera, como los Kikapú, para combatir a las tribus hostiles. Toro Sentado era Lakota, pero bueno, ahí los que llegaban a esta frontera con México eran comanches o apaches, ¿no? Y en este esquema, que lleva implícito racismo y demás cosas, pues al final seguramente iría el jefe Zulu Cetshwayo, ¿no? Un jefe Zulu que por cierto le dio una buena tunda a los soldados ingleses en el siglo XIX que llegaron allá por sus tierras, ¿no? Pero bueno, pues este esquema, pues por supuesto lleva implícito racismo, lleva implícito muchas cosas. Se tomaban en cuenta elementos, por ejemplo, como la organización de la familia, ¿no? Cómo estaban organizados, cómo se considera una familia, porque había un ideal ahí de cómo deberían de ser las cosas para ser civilizadas, para ser bárbaras o para ser salvajes, ¿no? Bueno, pues entonces por eso esta idea es desechada y para los antropólogos es muy importante que nunca pensemos que hay culturas inferiores, ¿no? Pues porque es una falacia. Entonces, alumnos del diplomado, cuidadito con pensar que un elemento cultural evoluciona, ¿eh? Cuidadito. Desde luego, las culturas cambian, las culturas se transforman, se adaptan, pero no evolucionan. Y no evolucionan porque esto lleva implícito que hay algo inferior y algo superior. Una vez aclarado esto, entonces podemos decir, para la antropología, ninguna de estas personas que puse en esta diapositiva como representantes de su cultura sería superior ni inferior en términos antropológicos, ¿no? Ni Kim Jong-un de Corea, ni la reina Isabel valen más que el jefe Arbor Looking Horse que está ahí con su penacho de guerra, ni don Luisito Hernández que está ahí tocando una flauta, ¿no? O la obispa Margarita que está a la derecha de don Luisito, ¿no? O el músico afro-mexicano que está tocando un cajón de artesa que está en la parte superior izquierda, ¿no?
o la mujer del Tíbet, que está en la parte superior derecha, o el hombre maorí, ¿no? Para la antropología todos valen lo mismo, todas las culturas son válidas, ninguna es inferior ni ninguna es superior. La cultura se expresa de distintas maneras. Eso da una diversidad increíble a los seres humanos. Aquí puse un ejemplo de músicos. Podemos pensar en los recursos, las formas, los sonidos, son diferentes, ¿no? El gran tambor de los indígenas de Norteamérica, los violines de una sinfónica, el gamelán indonesio. El gamelán indonesio es el que está arriba a la derecha, o los músicos tocando distintos cordófonos abajo a la derecha, nos permiten ver esta diversidad y la unidad del género humano. Y bueno, a ver si se puede escuchar esto, digo, para ejemplificar, ¿no? A ver, vamos a ver si pueden escucharlo. Esos fueron los indígenas de Estados Unidos con su tan gran tambor. Sí se escuchó, ¿verdad? Sí. Pensemos ahí en cómo se escucharían unos violines de una obra de Vivaldi, ¿no? ¿Cómo se escucha el gamelán indonesio? Esos cordófonos oeste de África. Y bueno, pues puse unos ejemplos de música pues porque es un tema en el que me he especializado como investigador, pero también porque pues es difícil probar las cosas de manera virtual, ¿no? Si ponemos la siguiente, veamos estas comidas que se podrían asociar a las culturas de donde provienen estos sonidos, ¿no? Al menos en región, ¿no? Y es igualmente ejemplo de la diversidad, pues así como la música se oye distinta, esta comida seguramente sabe distinta y fue hecha con distintas técnicas y puede significar cosas distintas. Esto es muy interesante, ¿no? Tanto los sabores como los sonidos pues están basados en valores distintos, ¿no? Si ustedes escucharon ese tambor, cómo se oye y esas voces, no están basadas en la escala de occidental, ¿no? La escala temperada, la de do, re, mi, fa, sol, la, si, do. No están basadas en otros valores, ¿no? El público al que se dirigen esos cantos no tiene que ver nada con el público al que Vivaldi pensó cuando escribía su obra, o lo que tocan los gamelanes tampoco tiene que ver con el público que está viendo a los intérpretes africanos. No son cosas distintas, no se piensan en cuestiones distintas. Igual en las comidas sucede algo muy similar, ¿no? El Nasi Campur de Indonesia, ese que está arriba a la derecha, pues es una comida indonesia. El Moamba de Angola también es una comida, bueno, es una comida de Angola. Abajo a la izquierda está algo que le llaman el Indian Taco. Si ustedes van a un powwow de estas reuniones de música y danza que hacen los indígenas de Estados Unidos, seguramente se van a encontrar eso que se llama Indian Taco, que pues no es un taco, no sé de dónde haya salido, pero sería muy interesante saberlo, ¿no? Pero bueno, es una de esas comidas que asumen como parte de su cultura, al menos para mostrar, ¿no? Y bueno, pues arriba puse una lasaña porque pues podríamos, como pusimos obra de Vivaldi y Vivaldi es italiano, pues bueno, a lo mejor ahí está un poco identificado, ¿no? Pero algo muy importante que nos muestra esto de la diversidad es que nos posiciona como antropólogos. Pues es necesario reconocer esto que les decía, que ninguna cultura es inferior ni superior, y eso nos incluye a nosotros. O sea, no podemos pensar jamás como antropólogos que nuestra cultura es superior a la de las personas con las que trabajamos, a las personas con las que platicamos y a las personas de las cuales queremos conocer su cultura. Jamás podríamos pensar esto, sería un error, ¿no? Pensar que porque yo tengo un doctorado en etnohistoria sé más que las personas con las que platico, ¿no? Jamás, ¿no? O que mi cultura es superior, ¿no? A la de ellos, pues jamás deberíamos de pensar esto, ¿no?
Ahora bien, ya que hablamos un poco de la importancia de la cultura, veamos cómo cada disciplina antropológica estudia a los hombres en sociedad en relación a esto, a la cultura y al devenir histórico, ¿no? Que sería otro de los puntos interesantes en la antropología. Y bueno, la antropología física estudia al ser humano en un nivel biológico, pero en relación a la cultura. Por ejemplo, a través de los restos óseos, o sea, los huesos, los antropólogos físicos pueden deducir la manera en que una sociedad obtenía sus alimentos y a partir de ahí deducir el nivel de ingesta de proteínas y demás. Por ejemplo, cuánta carne comían, qué tipo de carne comían y lo que esto implica en términos sociales y culturales. Porque, por ejemplo, si obtenían su carne por cacería, esto implica un tipo de organización para el trabajo, la manufactura de armas y otro tipo de cosas, ¿no? Y esto queda en los huesos, ¿no? Y bueno, puse ahí, para que se acuerden de esto, esta serie de Bones. Ahí la protagonista de esa serie era antropóloga forense, que tiene que ver con la antropología física. En México no hay antropología forense. Pero sin embargo los antropólogos físicos hacen un trabajo similar, tanto en el pasado como en el presente, ¿no? O sea, en los huesos, por decirlo así, queda escrita nuestra historia de la vida, ¿no? Lo que comimos, lo que nos hizo falta, los accidentes que tuvimos, una serie de información que queda ahí plasmada en los huesos y bueno, los antropólogos físicos, entre otras cosas, analizan y trabajan con huesos, ¿no? Entonces, acuérdense, los antropólogos físicos pues pueden tener que ver con huesos, ¿no? Como les decía, bueno, ahí está mucha de la información. Los antropólogos físicos trabajan con restos del pasado, pero también con restos del presente o del presente reciente, ¿no? Por ejemplo, hubo equipos de antropólogos físicos mexicanos trabajando en la identificación de personas que exhumaron en Guatemala, ¿no? Resultado de todo el proceso de violencia de la guerrilla de los años 70 y demás, ¿no? Bueno, trabajan con, por decirlo así, la historia reciente, ¿no? Otros especialistas de la antropología son los arqueólogos. Los arqueólogos son los que excavan ruinas. Se les llama técnicamente arqueólogos, es decir, recuperan restos materiales de los seres humanos que vivieron en el pasado y a partir de ello pueden inferir cuestiones relacionadas con su sociedad y su cultura, ¿no? Bueno, y acuérdense, el arqueólogo más famoso del cine pues es Indiana Jones, aunque en el caso de la película Indiana Jones no hace nada del trabajo que hacen los arqueólogos. Los arqueólogos son los que vulgarmente se les dice que descubren pirámides. Estos especialistas solo trabajan con restos materiales del pasado y a partir de estos restos y de su análisis pueden conocer información sobre las sociedades y culturas, desde la manera en que vivían, qué cultivaban o qué comían, y pueden hacer hipótesis de cómo pensaban o en qué creían, ¿no? Es súper interesante el trabajo arqueológico, trabajan solo con restos del pasado, entonces bueno, hacen análisis químicos de lo que encuentran en las vasijas, de lo que se puso ahí alguna vez y quedó algún resto y lo analizan. Es bien interesante. Aquí solamente les menciono como con qué trabajan. No estamos profundizando, solo para que sepan cómo se constituye o qué disciplinas constituyen la antropología, ¿no? Otra rama muy importante es la lingüística antropológica. Si ponemos la siguiente, porfa. Los lingüistas estudian la variabilidad de los idiomas y bueno, la comunidad de lingüistas es siempre bien pequeñita, tan pequeñita que no encontré una imagen que lo pudiera ilustrar y entonces tuve que recurrir a una imagen donde aparece una musicóloga que se llama Frances Desmond grabando ahí un indígena de las praderas, ¿no? De Estados Unidos. Pero los lingüistas pues también graban, ¿no? Entonces bueno, eso ilustra parcialmente el asunto. Estudian la variabilidad de los idiomas y la relación de estos con la cultura. Estudian, por ejemplo, elementos de la lengua que exprese la cultura y que puede tener que ver con la organización social. La diversidad cultural se expresa como campo privilegiado en la lengua, ¿no? Por ejemplo, en español, cantar y danzar son dos palabras distintas. En el mixteco de Santa María Chinango, en la Mixteca Baja de Oaxaca, chitosá es la palabra que expresa, que se emplea para decir danza, que traducido es algo así como los pies cantan, ¿no? Entonces, bueno, pues eso da ahí toda una concepción muy distinta, ¿no? Para nosotros que podría ser
cantar, y en esta cultura, para nosotros, ¿qué es danzar? Y en esta cultura, ¿qué implica esa palabra, no? Que los pies canten, ¿no? Esto es algo así, pues, por eso se expresa como un lugar privilegiado en las lenguas la diversidad cultural, ¿no? Normalmente los lingüistas trabajan con sociedades contemporáneas, pero a través de la glotocronología pueden calcular el momento de separación de un grupo que hablara el mismo idioma. Por ejemplo, del tronco lingüístico otomangue se dio origen a las lenguas como el otomí y el mixteco, que por el tiempo de separación ya no se parecen, pero los lingüistas pueden identificar tanto el parentesco lingüístico como el grado de separación y el tiempo en el que esto sucedió. Esto es súper interesante, cómo hay varias lenguas que actualmente ya no se parecen, pero que derivan del mismo tronco, y bueno, los lingüistas estudian eso, ¿no? Pero además son capaces de calcular cuánto tiempo lleva de separada esa lengua, ¿no? Hay cosas que son así ejemplares de lenguas que provienen del mismo tronco, pero que se separaron y que geográficamente están súper separadas, ¿no? Como es el caso del Tenec y del Maya yucateco. Y finalmente llegamos a la antropología social y a la etnología, en la cual les explicaré un poquito más, pues es la disciplina desde la que trabajamos en buena parte de este diplomado. O sea, entendemos a la comida en este diplomado desde estas disciplinas, ¿no? Aparte de la antropología social y la etnología, existe algo que se llama antropología cultural. Las tres disciplinas son básicamente lo mismo hoy, aunque se asocian a corrientes antropológicas de países diferentes. O sea, originalmente la antropología social se asociaba con la escuela británica, o fueron los británicos quienes crearon esta escuela de antropología social. La etnología se asocia con la escuela francesa y la antropología cultural con la escuela estadounidense. Aunque, como les decía, estudiamos básicamente lo mismo, ¿no? Las diferencias están prácticamente diluidas hoy día. En la ENA hay antropología social y etnología, pero pues básicamente lo mismo. Más bien hay la diferencia, creo que se fundó la licenciatura de etnología por un problema político más que por una cuestión académica. Miriam creo que es etnóloga y yo soy antropólogo social, pero si nos ponemos ante un problema antropológico seguramente lo vamos a resolver con el mismo tipo de herramientas porque hacemos casi lo mismo, o sea, hacemos lo mismo realmente, ¿no? Es una diferencia de nombres, algo ahí medio absurdo que estén separadas estas carreras en la escuela, pero en fin. De manera general podemos decir que los etnólogos y los antropólogos estudiamos a las sociedades a través de la cultura, es decir, estudiamos las costumbres, las instituciones sociales y los valores de los pueblos, así como la manera en que estos se relacionan entre sí. Y uno de nuestros principales intereses, aunque no el único, reside en los sistemas de relaciones sociales. ¿Pero qué es esto? Veamos un ejemplo. Podemos ver a una persona haciendo un atole en un pueblo zoque de Chiapas. Afuera de su casa, la siguiente, vemos a un grupo de danzantes llamados parachicos danzando y a un grupo de músicos tocando, ¿no? Después vemos una peregrinación encabezada por un grupo de mujeres que van cargando imágenes religiosas y flores. Después vemos al grupo de danzantes comiendo, ¿no? Ahí sus tamales y su atole. ¿Qué relación puede existir en estos hechos? Ponemos la siguiente, porfas. Como vemos en el ejemplo, a través de una creencia, un culto a una imagen, se detona una serie de relaciones entre varios grupos organizados de personas. A estos grupos se les denomina instituciones. De manera convencional en la antropología se les denomina instituciones. Podríamos establecer una discusión de eso, pero es una manera de llamarlos. Veamos qué pasa. Como antropólogos tendríamos que preguntarnos qué relación existe entre todos estos actos y cómo se establece esta relación. Además, nos tendríamos que preguntar sobre qué significado podría tener. En este ejemplo, la señora que hace el atole, que está ahí en el centro, lo hace como parte del proceso de reciprocidad en que participa como miembro de la comunidad en la que vive. Su comadre, la señora que lleva la imagen, está abajo, ahí están señaladas con flechas, la señora que está abajo a la derecha. Es la promotora de la fiesta, como le dicen en ese lugar a las personas que se organizan para hacer las fiestas a los santos. En otros lugares les llaman mayordomos.
y la señora que hace el atole ofreció hacer atole para los músicos y danzantes. Pues en una celebración anterior, cuando ella fue promotora, su comadre ofreció hacer tamales. La señora que lleva la imagen le pidió a los músicos y danzantes ir a tocar a la imagen que ella tiene en su casa. Como parte de su obligación ritual, los músicos y danzantes aceptaron. Como agradecimiento, les ofrecieron después de su actividad tamales y atole, ¿no? Entonces, bueno, en la mesa donde están los danzantes, del lado izquierdo está ahí el atole que hizo la señora. De esta manera nos acercamos inicialmente al tejido que implica un fenómeno social y cultural, de un acto que pareciera muy simple como el hecho de hacer un atole. En este ejemplo empezamos a ver que pueden existir una serie de conexiones que le dan sentido y significado al preparar una bebida y que lo hacen parte de un complejo proceso social. Por eso, la ocasión anterior hacía mención respecto a que en el concepto de cuisine que les explicaba la doctora Wood, no son solamente importantes los ingredientes, sino también la serie de relaciones, implicaciones sociales y culturales que se detonan a partir de que se prepara una comida. Aparte de las relaciones entre los grupos, como antropólogos nos tendríamos que preguntar por las implicaciones de la significación de las acciones. Tendríamos que preguntarnos qué motiva a las personas a participar en esas actividades, qué sentido tiene ofrecer el trabajo de manera recíproca, qué implica danzar, tocar o hacer un alimento en el contexto de las fiestas a los santos en ese pueblo. ¿Existe algún tipo de jerarquía interna en los grupos de músicos y danzantes? ¿Por qué las señoras se ofrecieron para hacer la comida? ¿Quiénes son? ¿Qué las motiva a hacer eso? Les puedo decir en ese sentido que aparte de la reciprocidad entre las personas, hay una reciprocidad entre las personas y las deidades sagradas. Pues al colaborar en las fiestas haciendo de comer o tocando o danzando, la gente espera recibir bendiciones que se manifiestan teniendo abundancia y salud. También nos tendríamos que preguntar por qué se da la comida, por qué se ofrece esa comida y no otra. ¿Qué pasa con los ingredientes? ¿Qué maíz se ocupa para hacer ese atole? ¿Es producto de un trabajo colectivo? ¿Qué maíz se ocupa para hacer los tamales? ¿Es de una variedad especial? ¿Qué frijoles se les ponen a esos tamales? La cosecha de esos ingredientes tiene que ver con el calendario ritual de esa comunidad. Y bueno, las implicaciones profundas de esos aspectos, ponemos la siguiente, Mali, por favor, se conocen a través de una técnica que se llama etnografía. Pero de eso les hablarán en clases subsecuentes. La siguiente, por favor. Finalmente quiero decir algunas palabras en relación a la etnohistoria. Como antropólogos observamos fenómenos que suceden en el presente. Sin embargo, según el enfoque que utilicemos, podríamos pensar que estos hechos tienen una explicación en el propio presente o son parte de un proceso histórico. De esto, en parte, surge la relación que se da entre la antropología y la historia. La etnohistoria tiene varios enfoques. Implica, por una parte, la interpretación antropológica de procesos históricos en sociedades no occidentales. Esta es la más usual en nuestro país. En ella, por ejemplo, se estudia a través de documentos producidos por indígenas el proceso de conquista o los procesos coloniales. Otro enfoque de la etnohistoria, que a mí me gusta mucho más, es la que parte de entender las maneras culturales en que los pueblos conciben su historicidad. Pues como dice Catherine Wood, desde el punto de vista antropológico, la historia no es universal ni absoluta, como tampoco lo son el tiempo y la experiencia del tiempo. Tanto la historia como el tiempo se construyen socialmente y se experimentan de acuerdo con valores culturales particulares. Esto quiere decir que la historia es relativa y variable de acuerdo con la cultura que la elabora. Es decir, los pueblos no occidentales ordenan su pasado significativo y desarrollan múltiples formas de entender y comunicar información relevante sobre su pasado, de acuerdo con reglas propias que difieren de manera fundamental de la visión occidental. La información sobre la historia del grupo está plasmada en la vida ritual, en las danzas, alrededor de objetos significativos como la ropa, la parafernalia ritual, la terapéutica y, por supuesto, la comida. Y aquí solo me bastaría aclarar que no se trata de recordar el sabor a mamá de una sopa, sino a la memoria e historia de manera social, colectiva, profunda,
Desde luego existe una importante relación entre la comida, la memoria y la afectividad, pero me refiero más bien a que desde el punto de vista antropológico podemos considerar la comida un resguardo de la memoria. La siguiente, por favor, Mali. Por ejemplo, entre los zoques de Chiapas, durante el carnaval, sale un personaje que se llama Huella Huella, que es el que está ahí a la izquierda, y que se supone es un antepasado de los zoques, así lo consideran ellos. Lleva a la cintura un pumpo o guaje donde guarda miel de abeja nativa, que es lo que le permite consumir sus alimentos. La relación que existe entre las abejas nativas y el personaje permite ubicarlo como una antigua deidad de la lluvia, encarnada hoy en este personaje, que se le denomina Huella Huella, pero que también se le puede ser denominado dueño del cerro. Esta deidad está presente desde tiempos muy remotos en varias regiones mesoamericanas. Ese tipo de memoria es una memoria profunda, se puede encontrar tomando con seriedad los dispositivos para guardar la historia que han desarrollado los pueblos indígenas, como las danzas, la narrativa y la comida. Y bueno, pues hasta aquí llegaría con esta presentación. Muchas gracias. Y pones la siguiente, Mali, para despedirnos. Pues gracias. Y pues me gustaría escuchar si tienen alguna duda, alguna pregunta o algún comentario. Muchas gracias.